Bueno, ya estamos. Empezamos a grabar. Bueno, esto lo que vamos a ver es parte de los equipos de columnas. Básicamente pueden ser, con las columnas que se pueden encontrar son columnas de destilación, columnas de absorción y columnas de desorción, ¿no? Esas son las tres tipos de operaciones militares que se van a encontrar eh, referidos a estos equipos. Y son los que están por ahí de alguna forma fuertemente aplicados a los problemas de balance de masa. Por eso hacemos foco en esta parte de la materia para empezar con lo que es estas operaciones unitarias, que quizás son las más interesantes a nivel concepto. Obviamente después se van a encontrar con un separador y tiene la misma, no tiene la complejidad de esto, porque no tiene tantas etapas ideales, pero la verdad es que todo tiene su análisis. Pero bueno, esto al ser equipos de varias etapas ideales, esto ya empiezan a incorporarlo, ¿no? Eh, bueno, ahí van a poder ver toda la complejidad que tiene. Bueno, como mencioné previamente, existen numerosas aplicaciones para estos equipos, siendo la mayoría operaciones de separación de componentes. De esta manera, las columnas se diseñan principalmente para llevar a cabo tres operaciones: destilación, absorción y extracción, ¿no? Eh, Conceptualmente, ahí esto ya es medio como, como para que lo empiecen a tener en cuenta. La destilación, la absorción y la extracción tienen fuerzas impulsoras, ¿no? Que es lo que promueve la separación de dos componentes que después se terminan separando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina, por ejemplo, en la destilación? La fuerza impulsora, se divide en dos partes, ¿no? En una destilación binaria o en una destilación, que también la destilación binaria se la conoce como destilación simple, o una destilación de multicomponentes. ¿Cuál es el punto de partida de esto, ¿no? De la destilación? La fuerza impulsora, el gradiente por el cual se produce esa separación, es la diferencia de punto de ebullición de los componentes de la mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Al tener un diferente punto de ebullición con la energía, se produce una separación, ¿no? Por ejemplo, el agua con el alcohol, el alcohol, el punto de ebullición son 78 grados Celsius, y el agua hierve a 100, entonces, hablando de una destilación simple, ¿no? Cuando llega a los 78 grados, se va a producir esa separación. Eso sería el caso más sencillo de la absorción. Con respecto a la absorción, eh, se produce algo muy parecido que a diferencia de los puntos de ebullición, conceptualmente lo que pasa con la absorción es que hay algunas mezclas. Por ejemplo, si tuviéramos el caso más común es el caso del gas natural, que ya viene saturado en agua, ¿no? Es una mezcla Vamos a partir de cero. ¿Cómo se seca la ropa? Ustedes la lavan y ¿por qué mágicamente, o sea, la terminan de lavar y mágicamente se seca? No, el aire, ¿no? Tiende a absorber, a tomar esa humedad de la ropa y por eso se seca, ¿no? Es una transferencia de masa desde la superficie húmeda hacia el aire, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? El agua que tiene la ropa se despoja y se va al ambiente. Por eso usualmente, eh, por ejemplo, en los secaderos de madera se tiende a tener un ambiente cálido, se fuerza un ambiente cálido para evaporar ese agua que tiene el sistema, ¿no? Entonces con el gas pasa lo mismo. Hay en algunos lugares que el agua es más afín que en el gas, por ejemplo, y se la usa para que el agua esa que entró en la mezcla se vaya hacia un punto donde tengamos una mejor solubilidad. Entonces, la diferencia en el punto de destilación
que es el punto de ebullición, tiene que ver acerca con respecto de la diferencia de solubilidades de los compuestos, ya sea en un compuesto, o sea, en un fluido, ya sea en un gas o en un líquido. Entonces ahí es donde está la fuerza de impulsión. Y con la extracción va a depender de la columna que hagamos, ¿no? Porque hasta puede ser una extracción de lixiviación, donde ya entran soluciones y demás. Los problemas van a estar asociados a este tipo de operaciones unitarias. Entonces, bueno, ahí vamos a... Uy, perdón chicos, me trapé. A esto va a estar asociado. Bueno, como punto siguiente, las operaciones unitarias de destilación son muy empleadas para la separación de componentes de una mezcla, ¿no? Esto lo van a ver, por ejemplo, la gente que se dedique, sí que se dedican a la industria del petróleo, en el lastre, todo lo que es refinado de petróleo, es muy común usar esto. Aunque también en lo que es tratamiento de gas natural, por ejemplo, se utilizan en algunos casos para, en algunas plantas muy viejas, ya casi no se utiliza, ¿no? Pero básicamente es lo que se busca en una torre de topping, ¿no? Que es lo que se produce en la nafta, el petróleo entrando como un componente de muchos componentes, y se hacen distintos cortes, ¿no? De una torre de destilación atmosférica se saca la nafta, se saca el gasoil, se saca el querosén, el crudo reducido, que se dice, eso pasa a otras etapas y así, sucesivamente, y se produce todo el refino. Eso lo van a ver en algún momento de la carrera, me imagino en quinto año, no sé si seguirán estas, este, hay una materia que se dedican a ver únicamente este tipo de procesos. Es sencillo, pero bueno, hay que tenerlo presente porque les puede llegar a tocar si ejercieran a futuro con este tipo de procesos. Después se produce por diferencia de volatilidad en las sustancias que forman la mezcla, ¿no? El componente de mayor volatilidad sale por la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser el que primero se va a despojar de esa mezcla, es el del punto de ebullición más bajo, mientras que el menos volátil se obtiene por el fondo. Formada por una carcasa cilíndrica y un condensador y un hervidor. Bueno, esto ya es a nivel diseño, ya, ¿no? Porque en el laboratorio se lo van a encontrar con un balón de destilación, van a encontrar la columna y van a encontrar un condensador, ¿no? Esto después se hace a nivel macro, que son las torres que si la gente que conozca eh, el complejo industrial Plaza Huincul, ¿no? Lo que es la refinería, o que salga a caminar o andar en bici, que se ven las torres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es la torre de destilación, y después, nuevamente, como charlamos el lunes, son los servicios auxiliares, ¿no? Servicios auxiliares a la torre sería el balón de destilación o el hervidor, que es lo que va a promover y va a aportar el medio energético para producir la separación, y después el condensador, porque ya lo van a ver a futuro, pero con el condensador pueden obtener ese líquido que se evapora o que se volatiliza, como lo quieran mencionar. Después hay que condensarlo y hay que llevarlo de una forma estabilizada a un punto donde se lo pueda almacenar. Entonces, para eso hay que enfriarlo. Parte de esos vapores siguen estando en el sistema y parte de lo que se condensa ya sale de la mezcla, ¿no? Entonces, fíjense que partimos de una mezcla, ¿no? Donde hay dos componentes como mínimo y pueden haber infinita cantidad de componentes dependiendo la mezcla que tengamos. ¿Y qué vamos a hacer? A esa mezcla la vamos a poner en un separador, en una torre o en un balón de destilación, lo vamos a promover, le vamos a proveer energía y vamos a producir la separación en la torre. Eso después, la torre, se subdivide en etapas, ¿no? Pueden ser platos, pero conceptualmente se llaman etapas ideales, y esas etapas ideales, lo que están, pueden estar compuestas por más de un plato. Eso ya empiecen a tenerlo en cuenta. No importa la cantidad de platos, este es un dato anecdótico, es para que sepan que pueden ser de platos o de rellenos ordenados, o desordenados. Eh, y bueno, y el condensador en la cabeza.
En el interior de la carcasa se suele disponer un relleno o una serie de platos, fíjense que justo, bueno, en esto lo mencioné previamente, y el hervidor promociona la energía para la separación y el condensador para enfriar el vapor y condensarlo y obtenerlo de forma líquida. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando hacemos la destilación, obtenerlo de forma líquida. Hay algunas de estas operaciones, quizás un poco más caseras y más sencillas, no a un nivel tan técnico y tan industrial. Por ejemplo, la gente que hace destilación de whisky o la que hace la destilación de gin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir de todo eso, la mezcla que se pudiera obtener de esa solución alcohólica se hace con un alambique y también van a ver que van a tener un lugar donde tiene la mezcla, después donde se produce, eso simplemente tiene una etapa que está compuesta básicamente por el hervidor, el condensador y el alambique que vendría a ser como la torre de destilación, ¿no? Entonces todo eso es una etapa ideal donde se produce una destilación. Después van a ver que van a decir, bueno, triple destilado, ¿no? Lo mismo pasa con lo que es la caña, lo que son las cañas de azúcar cuando hacen la arruga, que dice doble o triple destilación, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que los empiezan a destilar, cuando son componentes orgánicos, tenemos distintos alcoholes que se van produciendo. Entonces, bueno, en función de eso hay alcoholes que se pueden tomar o no, eh, pero bueno, no es el objetivo charlar de eso, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan a pasar? Hacen una destilación primaria, hacen esa separación, donde tienen cierta eficiencia, vuelven a destilar, y así hasta que obtienen una mezcla en función de la persona que se dedica a hacer esas destilaciones. Esto es básicamente un esquema con lo que se van a encontrar. Inclusive empiecen a familiarizarlo, porque parte de esto después llegará a tocar en algún proyecto que ustedes hayan elegido en esta etapa, o a futuro se lo van a encontrar sí o sí en operaciones 2. O en el proyecto final si lo quisieran aplicar, o donde se lo pueden llegar a encontrar y llegar a ver, por ejemplo, si trabajaran hicieran una pasantía acá en la refinería. Hay distintas aplicaciones respecto a las pasantías. Fíjense, este es el sistema, ¿no? Donde está el hervidor, la alimentación entra a cada sistema, y ¿qué empieza a pasar? Los vapores, no sé si están, déjenme la pantalla. Eh, bueno, ¿están viendo el cursor? Sí, Sí. profe, sí. Bueno, fíjense que esta es la torre de destilación, conceptualmente lo que está acá. ¿Qué empieza a pasar? Cuando esto acá usualmente, lo que empieza a pasar si fuera un balón de destilación sencillo, ¿no? Lo que empieza a pasar es que todo el líquido lo voy a tener en el fondo y empiezan a ascender los vapores, ¿no? Y a medida que esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Acá, por ahí para que lo empiecen a entender y empiecen a estar de acuerdo, ¿dónde voy a tener el punto más caliente de la torre de destilación? Arriba. Abajo. Acá donde está toda la energía. Fíjense que entra por acá, en el fondo. Imagínense un balón de destilación, la pava, ¿no? Por decirlo de alguna forma, está acá. La llama directa estaría acá. ¿Qué pasa? Bueno, acá se hace controlado esto ya es a nivel industrial, ¿no? Pero esto, si estuvieran acá, un alambique de destilación, la energía, el fuego, se lo están poniendo en el fondo. Y el punto más frío de la torre está en este punto, en el tope de la torre. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Estos platos que están acá, representados de esta forma, o el relleno ya sea ordenado o desordenado, dan superficie de contacto. Entonces, esa superficie de contacto, lo que empieza a hacer, ¿qué empieza a pasar? Yo tengo acá la mezcla de agua y alcohol, podemos poner eso para simplificarlo, el alcohol se empieza a evaporar. A medida que se empieza a enfriar a lo largo de la torre, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a condensar.
¿no? Y ese vapor que de alguna forma se evaporó, se despojó de la mezcla, ¿no? Que se separó, se empezó a condensar, ¿y qué empieza a pasar? Cuando se juntan dos o tres moléculas, bueno, empiezan a hacer así hasta que hacen la gota. Y esa gota empieza a caer. Entonces, ¿qué nos va a pasar de interesante en una torre de destilación? Voy a tener distintos perfiles de concentración, distintos perfiles de temperatura. Fíjense que vamos a un perfil de temperatura. En la torre tengo en el fondo el punto más caliente y en la cabeza tengo el punto más frío. Acá voy a tener un perfil de concentración, si fuera una solución agua y alcohol, una solución más de agua, que es donde va a predominar más el agua, y acá donde va a predominar más el alcohol, ¿no? Entonces, Profe, y en el medio voy a tener una mezcla de las dos soluciones. Sí, esto es parecido, bueno, en el laboratorio de química del EPET número 1, es parecido a los mastraces esos que están con los tubos y se prende ahí con el mechero, en el cual empieza a salir, ¿no? ¿Es parecido esto? esto es lo mismo, o sea, ahí vos tenés un matraz o un balón de destilación, tenés la columna y tenés un condensador. Claro, Eso, o sea, solamente que, bueno, ahí tenés varias, y después, bueno, ahí tenés las torres de destilación, son chicas, ¿no? Van a ver que tienen el largo de unos 50, 60 centímetros, y más o menos se acomoda así. Es una lástima, sinceramente, que bajo este contexto de pandemia no nos podamos ver la cara en el laboratorio. Porque si yo le explico esto acá, y re aburrido. Esa es la verdad. Termina siendo re aburrido. Pero si ustedes hacen una mezcla, imagínense si nos encontraran en el laboratorio, ya tuviéramos la solución preparada, o la arman ustedes, sí, arman la solución, eh, y después hacemos, o directamente ponemos a destilar ya una solución preparada, y lo ven, después que yo les explique una columna de destilación simple, es re fácil. Después podemos armar hasta una destilación multicomponente con componentes que ya tengamos seleccionados a nivel laboratorio. claro, Pero porque yo me bueno, acuerdo que, si los chicos que lo tengan, es eso. Es un matraz con una columna y después la columna de reflujo, que sería esta. Sí, no sé quién estaba aportando, pero buenísimo el aporte. yo, Franco, Bueno, Franco, vos lo viste en la escuela secundaria. claro, yo lo vi, lo hicimos, lo que tratamos de hacer fue agua destilada, eso hicimos. Claro, bueno, eso mismo, si ya Franco, los compañeros de Franco, o los chicos que hayan estado en esto, en la escuela, en la PET, o vengan de alguna escuela donde hayan tenido laboratorio, ya lo han visto. Entonces es más fácil conversar de eso con ellos. Al resto les pido paciencia, les voy a buscar algún video, por lo menos para que sepan cómo se hace a nivel laboratorio. Y eso a nivel laboratorio, los chicos que ya lo tienen en la retina, después se escala y se llevan a esas columnas industriales que se ven en la refinería, por ejemplo. Fíjense que algo muy chico, alguna prueba, algún ensayo que ustedes estén haciendo, se puede escalar a tamaños macro o a un tamaño intermedio. Eso es lo interesante de esto. Y acá donde se pone más, más fina la situación, el escenario este, ¿no? Pero viene por ahí la mano. Bueno, sepan que en una torre que van a tener eh, el sector de enriquecimiento, ¿no? ¿Por qué se divide en dos partes? ¿Por qué? Porque ya a partir de acá para arriba son todos vapores, ¿no? Porque esta alimentación donde está entrando también está enfriando los vapores que están entrando. Y por eso se hace como un perfil de concentración de los más pesados o de los que tienen el punto de ebullición más alto y acá los del punto de ebullición más bajo. Parte de esto, ¿no? Como la separación esta no es ideal, en algunos casos se la recircula. Ahora que saben de balance de masa, ¿cómo es la concentración respecto a este punto a este punto? Igual, Igual. Igual. ¿Por qué? ¿Qué tengo ahí? ¿Cómo se llama eso? un bypass. Un bypass.
Vénganme estudiados porque van a ser así las preguntas, son conceptuales, ¿no? ¿Cuándo dejo y acá es donde se pone interesante esto, ¿no? El balance de masa. Y operativamente acá van a tener una válvula globo, ¿no? Donde van a ir regulando el caudal, abriendo y cerrando. ¿Por qué? Y acá también con el destilado, capaz que recirculan hasta que encuentran el destilado que quieren. ¿Por qué acá pondrían una válvula globo? ¿Por qué directamente no sacan el destilado directo y es necesario un reflujo? ¿Qué termina pasando? En vez de preguntárselo, se los voy a explicar. Acá yo voy a recircular y voy a sacar el destilado en realidad cuando yo ya haga el ensayo de laboratorio y vea que el porcentaje ese que yo quiero es el que quiero obtener, ¿no? Si no lo recirculo, ¿qué termino haciendo? Termino haciendo un loop infinito o con un tiempo determinado, que en ese caso, ¿en dónde estaríamos? Antes de que yo abra la válvula acá, ¿no? ¿Qué empieza a pasar? Destilo, condenso, recirculo y estoy acá. Y eso se empieza a concentrar en la zona de los más ricas en vapores y no tanto en la sección de los... Y también se empieza a concentrar en la zona de agotamiento, hasta que estas dos, estas dos secciones están conceptualmente claras a nivel concentración. ¿Por qué hacemos eso? En esa parte en donde estaríamos, en el transitorio. Una vez que ya obtuvimos el destilado con las propiedades que queremos, ahí sí abrimos y empezamos a sacar destilado y parte de esto se recircula a la torre. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. Obviamente que tiene que estar balanceado con la alimentación. No solo sale el destilado, sino también salen los componentes pesados. ¿Está claro con esto? Y esto que está acá dando vuelta, lo vamos a ver en algunas próximas clases. Esto es un intercambiador de calor, o un hervidor, o un reboiler y demás. Lo van a ver en tecnología de la energía térmica en cuarto año. Conceptualmente es esto, ¿no? Tengo una torre donde tengo el sector de enriquecimiento, sector de agotamiento, diferentes perfiles de concentración, diferentes perfiles de temperatura. Y obviamente diferentes... eh, esto puede ser a nivel presión atmosférica o a nivel presión, una presión a medida que ya lo van a ver en termodinámica, cuando baja la presión, baja también la temperatura. ¿Para qué? Para no insertar tanta temperatura o tanta energía hacia el sistema. Acá hay tres puntos de interés respecto a los balances de masa, que es la alimentación, el destilado, con su correspondiente bypass, ¿no? Y esto que sería la corriente de fondo. La corriente de fondo, eso puede alimentar a otra torre, puede alimentar a un separador, puede alimentar a un tanque, puede alimentar a una bomba y ya mandarlo a un ducto de despacho y porque me conviene venderlo así. Pero esto, como Eso está, para si le aprovechar ponemos la número, alimentación, ¿no? puede ser un problema de balance de masa tranquilamente. Me imagino que ya habrán visto algo en la práctica, ¿no? Otro punto también de esto es, si les diéramos este punto acá y este punto acá, se podría hacer un balance de masa en el hervidor y bueno, ver cuánto les da esto. Profe, Sí, ahí la solución vendría en la alimentación, ¿no? puede ser, La sol- listo. o puede ser que no saques más o no des condiciones de reflujo. Balancear una torre es algo que es muy complejo, tenés que verlo todos los días, darle un seguimiento diario, si te dedicas a eso. El balance de masa, hay ingenieros que se dedican únicamente a hacer el balance de la torre esta, y el balance no es solamente de masa, también es un balance de energía, un balance de concentraciones, y tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque después los fluidos no son limpios tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a ensuciar el sistema y eso es un condimento más. ¿Por qué? Porque la eficiencia que vos tenías, la limpieza o la separación que tenías a principio del ciclo, a fin de ciclo se empieza a poner un poco más interesante. ¿Por qué? Porque ya tenés que contar con el factor de ensuciamiento. Fíjense la cantidad de conceptos que hablamos con un dibujo, con la destilación. Puede ser destilación simple o destilación multicomponente. Ojalá que algunos
del auditorio les toque jugar con un chiche de este. Más o menos para que capaz que no sé si se van a hacer millonarios, pero que se van a divertir seguro. Y eso, la verdad que cuando uno hace lo que le gusta, es el mejor pago, creo. Bueno, los dejo que lo internalicen, cualquier cosa, lo seguimos conversando. Bueno, seguimos con las columnas de destilación. El funcionamiento se basa en que existe un vapor que asciende, ¿no? Ya lo charlamos, ¿no? Pero esto lo vamos a seguir leyendo, en el cual se encuentra con un líquido que desciende. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Acá, ¿qué empieza a pasar? Este vapor asciende, este que se está, y este que ya con un plato que condensó, ¿qué empieza a pasar? Parte de ese vapor que sube se lo roba y en la otra parte sigue ascendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil de concentración que de alguna forma véanlo como un triángulo, ¿no? Donde acá tengo el más concentrado y acá el menos. Con la torre, con la temperatura pasa lo mismo. Acá tengo la mayor temperatura, la menor temperatura. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Ese vapor que asciende se encuentra con un líquido que desciende y es lo que termina forzando estos perfiles de concentración distintos. Bueno, el vapor aparece con un líquido que desciende. Estamos. El vapor que aparece como consecuencia en el hervidor situado en la parte inferior de la columna, hay que tener en cuenta que los únicos aportes de calor a lo largo de la columna se realizan desde el hervidor y en el condensador. El vapor, a medida que se aproxima a la parte superior de la columna, se enriquece en la columna de los componentes volátiles de la mezcla, mientras que el líquido que circula a contracorriente arrostra a los más pesados. Nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, en la química, al igual que mencionamos hace unas clases atrás, y lo venimos mencionando a lo largo del año, ¿qué es lo que termina pasando? Lo semejante se va a tratar de juntar con lo semejante, ¿no? Ya sea a nivel reacción o a nivel solubilidad, más que nada, o a nivel punto de ebullición. Eh, Esto es, siempre las moléculas van a tender por afinidad, por las fuerzas Van der Waals y todas las fuerzas intra e intermoleculares que ustedes ya conocen, ¿no? Que ya estamos en condiciones de hablar, van a tender a juntarse. Es así, las moléculas polares van a tender a ir con las moléculas polares de su mismo tamaño y las moléculas apolares van a tender a ir a buscar moléculas de su mismo tamaño y su misma polaridad, ¿no? Entonces, esto también explica por qué tenemos ese perfil de concentración basado en los puntos de ebullición y en la diferencia de volatilidad. Las corrientes que salen de cada etapa se encuentran en equilibrio, pero las que entran no lo están, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Imagínense un plato acá y acá. Yo acá entro un vapor y acá meto un líquido. ¿Y qué termina pasando? Dentro de este recinto, dentro de este plato, están en equilibrio. La corriente que asciende, la que desciende y la corriente de alimentación. Lo mismo pasaría en este paso, ¿no? Este plato. Acá imagínense un montón de platos o de relleno, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Las corrientes que ascienden con la que descienden están en equilibrio, pero cuando entran en la etapa siguiente, imagínense que todo esto es una etapa, ¿no? Cuando ya estoy dando el input a esta no está en equilibrio con esta. Solamente está en equilibrio interiormente. Esta da alimentación a esta y esta da alimentación a esta. Lleva sus años internalizar esto, ¿no? Fíjense en el hervidor. Aparte vamos a hacer impares. Acá, ¿qué tenemos en el hervidor? Tenemos la Voy fase acá. líquida con la fase de vapor y acá esto es una fase en equilibrio. Esta es una etapa más. En este condensador o separador, como podríamos conocerlo, ¿qué tenemos? Tenemos una una fase de vapor, que después, una fase líquida a vapor, ¿por qué? Porque no todo se llega a condensar con el condensador,
¿Y qué pasa? Acá tenemos fase líquida y fase vapor. Eso está en equilibrio. Después físico-química lo van a ver, y es el punto donde se los estudia, dependiendo de la torre, hay dos puntos de referencia que puede ser la ley de Raoult o la ley de Henry, donde estudian que única y pura y exclusivamente las fases de equilibrio. Dependiendo si hay más o menos vapor, aplica una o la otra. Pero en estos equipos coexisten esas dos leyes tranquilamente. Eh, bueno, ya con respecto a lo que son las torres de absorción, esto, antes de pasar a esto, me gustaría mostrarles unos videos que tengo acá hace muchos años, que me los encontré. Esto, por ejemplo, sería, díganme a ver si todos llegan a ver bien cómo funciona una columna de platos. ¿Me escuchan bien? Inicia uno. Sí, profe, se escucha. Varios son los chiquitos de Bueno, planta y de planta. Está el blanco y los de natura. Fer, cuidado que tiene el micrófono activo. Te aviso. bueno, no sé quién tiene el micrófono abierto, por ahí les pido que lo cierren, por ahí así no se mezcla tanto con la presentación. Fíjense, acá qué es lo que termina pasando en la torre. El principio de funcionamiento es a contracorriente, asciende el vapor, ¿y qué empieza a pasar? En este punto, vieron que acá los platos, estos serían los platos de las columnas, esto que está acá, este espacio, ¿no? Porque no todo llega a pasar en los platos, ¿no? Esto se llama downcomer, porque es donde entra la mayor parte de cantidad de líquido. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? El vapor que asciende con el líquido que está acá en esta parte, en el plato, es donde la tapa está en equilibrio. Acá en esta parte es donde el líquido está en equilibrio, lo mismo que acá. Y fíjense que el líquido ¿qué tiende a hacer? Lo que haría cualquier líquido con la acción de la gravedad, ¿no? Tiende a hacer este circuito, ¿no? Es como si, piénsenlo como si fuera un río, ¿no? Se fuerza ese circuito. ¿Y dónde se fuerza el área de intercambio? Los platos, que son en estos puntos. Los platos pueden ser perforados, pueden ser con capucha, pueden ser con clapetas y demás. Bueno, fíjense que esto es un plato, ¿no? Perforado, común y corriente, donde ¿qué va a pasar? Acá el líquido, que vendría en este sentido, y después baja por el downcomer, tiene el intercambio con el vapor que asciende. Esto, lo que ustedes están viendo, es un plato de una torre. En los paros de planta, usualmente es uno de los puntos a ver, qué sé yo, si no se obstruyeron los platos o demás. Esta es una tecnología muy vieja, es lo primero que se estudia, ya casi no se usa. También son de las más económicas y las más fáciles de mantener, porque es una chapa con un agujero. Después cuando ya tiene un dispositivo mecánico o un dispositivo del tipo que dé más superficie, porque fíjense que estos platos, a medida que empiezan que capaz que están separados 30 centímetros, y la superficie de contacto del líquido con el vapor es solo esta. En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, un relleno ordenado o desordenado, hay más superficie de contacto y también hay un perfil de concentración más claro a lo largo de la torre.
Bueno, estos que están habiendo ahí son los de clapeta, ¿no? O los de capucha. Esto a medida que empieza a empujar el vapor, empieza a abrir y cerrar estos capuchones que están acá. Bueno, esto es lo mismo, solamente que tiene un resorte. El otro cae por la misma acción del peso. Y fíjense que acá, inclusive, no sé si se llega a ver bien del todo, en los capuchones, acá fíjense que tiene un área como si estuviera rayado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese es otro punto de contacto más. Esto es mayor eficiencia que lo anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado fuerzan la presión de vapor superior, evitan la pérdida de líquido, ¿no? Que en los platos. Entonces acá se fuerza sí o sí el intercambio líquido-vapor. Ya es mucha más tecnología y demás. Es simplemente para que lo tengan en cuenta. Ya se van a dedicar a estudiarlo con Adrián, que es un especialista de este punto y ojalá que lo tengamos muchos años más. Eso es lo que pasa en la columna. Volvemos un poquito para atrás. Esto es un banco. Fíjense que ahí está la torre, ¿no? Con los distintos platos. Esto sería una etapa ideal con lo que veían integrado. Esto está forzado de alguna forma y está abierto acá. Ahora van a ver cómo se hace con una dispersión, con una tinta impregnante y cómo empieza a variar a lo largo de la torre. Cómo la verdad que hacen la osificación por el fondo y de repente se van a encontrar con la tinta arriba. ¿Por qué? Por cómo es el funcionamiento del equipo. Bueno, ahí ahora si lo llegan a ver, en este caso no son una torre de platos del tipo, del tipo platos perforados, no, son una torre de platos con los capuchones, que veíamos, es la última tecnología. ¿Y qué están haciendo? Han probado el diseño ese, deben tener un software, algo, los fabricantes esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están probando la eficiencia de sus platos, en función del diseño que ellos mismos se proponen. Así se vería inundado un plato, ¿no? Una vez que el vapor asciende con el líquido, ustedes que empiezan a pensar que, bueno, uno lo ve en un dibujo y ¿qué es la primera sensación que vos tenés? Se inundó el plato. No, cuando el vapor asciende y empieza a tener contacto el equilibrio líquido-vapor, lo están viendo ahí.
Y ya, bueno, gracias. Acá lo importante de esto es esto, chicos, que se lo lleven, que lo vean, que no se quede solo en un dibujo o en algo que se pueden encontrar en YouTube. Esto es muy difícil de encontrarlo, ¿no? Ver el equilibrio líquido-vapor y cómo se inunda un plato, después ver cómo traducen el Downcomer no tiene nada novedoso, pero sí que vean cómo hierve el equilibrio líquido-vapor en un plato, eso no es tan fácil de conseguirlo. Seguramente esté en las redes, pues en las redes está todo, pero que lo tengan así disponible y que lo puedan ver, por lo menos nos acerca un poco y no nos deja tan lejos en este contexto de pandemia. ¿Llegan a ver las burbujas? Sí, ¿Se ven las burbujas? Bueno, fíjense que eso es equilibrio líquido-vapor. Y se ve así. En una torre de destilación se ve así funciona, ¿no? Y fíjense que no es que el líquido está planchado como los lagos de la cordillera cuando no hay viento. No, fíjense todo el intercambio que tienen. Obviamente, a mayor cantidad de energía, a mayor diferencia de puntos de ebullición, a mayor diferencia de componentes, ¿esto qué va a hacer? Va a tener mayor actividad. O menor actividad en función de los inputs que metamos al sistema. Fíjense lo que está haciendo ahí. Este es el tope de la torre, es el tope de la columna, y ahí está haciendo la osificación. Ese es el downcomer, ¿no? Está todo el trato superior. Y acá lo que está haciendo directamente, esto es agua con gas, con un aire de instrumentos, con aire, agua con aire. Pero ¿qué pasa? Ellos fuerzan con un compresor este equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué? Porque quieren probar la eficiencia de las carpetas. Pero ¿qué empieza a pasar? Ahora, por el downcomer, ¿qué va a empezar a pasar? Ellos hacen una dosificación de un volumen de tinta, ¿y qué va a tender a hacer la tinta esa? Se va a tender a ir al fondo. Entonces, ¿qué pasa? Como hace todo el circuito, ¿qué es lo que se esperaría ver? O la lógica, ¿qué les diría si no tuvieran este gradiente de diferencia de líquido-vapor? Que la tinta esa, como es un líquido, ¿a dónde se va a ir? abajo. Abajo, Al fondo. al fondo de la torre. Entonces, ¿dónde deberíamos ver dónde deberíamos ver el indicador? En el fondo de la torre. Bueno, miren, ahí ya se empieza a ver la tinta, ¿no? Y cómo se empieza a ver el perfil de concentración, ¿no? Que ya empezó a ascender enseguida por el líquido vapor. ¿El vapor qué empezó a hacer? Empezó a arrastrar ¿quién? Trazas de ese colorante o del indicador, como le decimos los químicos, a la torre de destilación. Profe, ese sería el indicador de fenolftaleína. No creo que sea fenolftaleína. Debe haber sido un colorante que han puesto, capaz que puede ser, ¿no? Pero no creo que sea fenolftaleína. Puede haber sido un indicador genérico. Podría haber sido, Ah, ok. justo coincide que es violeta, pero podría haber sido, no sé, un azul de timol o este el de metilo que es amarillo, pero justo lo pusieron a propósito, creo que no. Pero podría haber sido cualquiera.
Para los chicos que no saben, la fenolftaleína es un indicador que se utiliza para las titulaciones. Profe, igual parece es el cloro que le echan los de LEPAS. Vos sabés que no tengo experiencia con lo que es potabilización de agua, pero, pero no sé qué color tomará. Tengo un amigo que trabaja en el EPAS que sí. Si quieren les puedo averiguar qué coloración toma, o si lo saben, bueno, si toma esa coloración puede ser. Sé que parte de la potabilización del agua, en este caso se hace una dosificación de una sal de cloruro de aluminio, o en algunos casos, además para agarrar todos los sólidos y demás y matar las bacterias, y después con el cloro, ¿no? Y después se hace un pasaje en algunos casos por un tratamiento con ozono. Profe, Si está explicando, profe, no se escucha. Disculpen, chicos, tenía el micrófono silenciado. Gracias por el aporte. Fíjense que él hace la dosificación del indicador en el downcomer superior, el que sería este. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a arrastrar y lo lógico que es que haga todo este circuito. Pero acá hay una actividad de vapor muy grande que es lo que hace que ese gran parte de esa dosificación vuelva acá. ¿Y qué termina pasando? Un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Por qué no lo vemos enseguida acá? ¿Por qué? Porque se produce el ciclo de líquido, de equilibrio líquido-vapor y el colorante ese termina dando vueltas solamente en este sector de la torre. ¿para siempre, profe? ¿Vieron? Ahí, ¿dónde tiende a estar la concentración? En la cabeza de la torre. ¿Gracias a quién? Al equilibrio de quién. Líquido-vapor. ¿Por qué? Porque uno tiende a decir, no, gracias al vapor. No, es el equilibrio. ¿Por qué? Porque el que lo lleva acá, por el downcomer, fíjense que el downcomer termina ahí. El que lo lleva hasta ahí es la gravedad y es el líquido. Pero el que lo vuelve a subir es el vapor, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Está continuamente recirculando y después se concentra acá. ¿Quedó claro? En líneas Sí, generales, profe. cómo funciona una torre de destilación en una hora. Disculpen lo escueto, si quieren podemos ampliar, pero nuevamente esto es para que se empiecen a introducir en lo que viene y en lo que se pueden llegar a encontrar. Es un pantallazo, siempre, y también les sirve para saber si están en el lugar correcto o no. Vamos a ver las otras. Fíjense que todo esto son casos, bueno, esto dentro, imagínense que es la misma torre,
pero en vez de tener platos, pues los rellenos pueden estar paquetizados y pueden ser ordenados, ¿no? Imagínense, ¿vieron las mallas del metal desplegable? Las que están en las rejas. Sí, Bueno, eso sería en una visión 2D. Bueno, eso tradúzcanlo en un paquete, así que viene acoplado, diseñado para la torre en 3D, ¿no? Entonces eso sería un relleno ordenado. Después rellenos desordenados son los que vamos a ver ahora, que es también lo que haría de una infinita cantidad de platos, o no sé si una infinita, pero una cantidad de platos mucho mayor en la misma torre. ¿Qué pasa con esto? Puede ser que tengamos algún flujo ya cuando la torre entra en carga, ya entra en equilibrio, te da mayor superficie de contacto, tenés una mejor eficiencia con menor energía, porque el equilibrio líquido-vapor entra más en juego, porque esa es la verdad, entra más en juego. Pero ¿qué es lo que nos termina pasando con esto? De alguna forma, eso queda relegado. ¿Por qué? Porque pueden ser que se hagan canalizaciones. ¿Por qué? Porque las presiones, esto va a ser una sola etapa grande de líquido a vapor. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden hacer canalizaciones y demás. Pero tiene una eficiencia altísima y lo mejor en realidad está entre el relleno ordenado y desordenado, dependiendo de la aplicación. Veamos ahora el relleno desordenado de una torre de destilación. Bueno, fíjense, los anillos de Rashing y los anillos de Paul se siguen usando. ¿Qué diferencia? Fíjense que el anillo de Rashing es un tubo, es un cilindro, y el anillo de Paul, vean acá que además de tener superficie de contacto en estos rectángulos, ¿no? También tenemos en las aletas interiores y en todas estas áreas de superficie. Y esto puede ser que lo vean así o estar en cualquier posición. Todo eso es superficie de contacto. Así. Bueno, este tipo de relleno ordenado, ¿no? Lo que serían los montantes o las sillas, a diferencia de los anteriores, que son de un material de acero inoxidable o de acero al carbono, dependiendo de la aplicación, estos son de porcelana, usualmente. Fíjense que ahí nombró algo que creo que es fundamental en las torres de destilación. Porque hablamos de presión, hablamos de temperatura, de concentración, pero no hablamos de la pérdida o sea, lo que es la caída de presión a lo largo de la torre, ¿no? La pérdida de carga. Eso se termina traduciendo en temperatura también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí tenemos que hacer un balance entre tres partes. Presión, por un lado, porque que produzcamos este contacto líquido-vapor que veíamos, sin meter tanta energía. ¿Y esa energía dónde se termina traduciendo? Pura y exclusivamente en la torre, en energía, en temperatura. Y eso termina teniendo un costo de separación más caro. Entonces, ¿qué pasa? Migran a esto de lo último, estos últimos tipos de relleno, o a los paquetizados, como les mencionaba. ¿Para qué? Para tener la menor pérdida de carga posible. profe, ¿los videos tienen sonido? Sí, no sé si los están escuchando. No, no se están escuchando, por lo menos yo no los escucho. Bueno, después se los subo estos dos videos. Ok. Profe, ¿qué esos
Esas cosas como que las tiran adentro de la torre así. ¿Sí? Así como estaban acá. Justo se me tildó la compu, Ah, sí, sí, igual se vio, sí. ¿no? Así caen. Por eso se llaman relleno desordenado. O sea, así como entraron, le- te pone una placa inferior, una placa superior, y ahí quedan. Ese es, eh, con la... Profe, ¿y esos se tiran con cuidado o se tiran así nomás a lo brusco? obviamente, tienen un procedimiento de montaje. No es llegar y... o sea, por decirlo de alguna forma, no van puestos, ¿no? Con un brazo mecánico, ¿no? Imagínate un robot. Tampoco los tiran como si fueran una camioneta de arena, pero sí los van acomodando para que no se produzca la compactación tampoco. Más allá de que están diseñados para aguantar todo el peso de la columna donde van a estar operando, pero la idea es que no dañarlos tampoco. Imagínense que estos pueden ser son un anillo esto, y esto puede ser que la porcelana se crispe. Entonces ya después pierden eficiencia si los rompemos cuando hacemos el montaje. Entonces no van puestos de una manera específica, no uno arriba del otro, pero tampoco se los tira, se los dosifica bruscamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, fíjense el perfil que les muestra ahí, está bueno esto. Porque fíjense que acá, en este caso, ¿qué empieza a pasar? Como acá, cuando desciende el líquido, ¿no? En este caso ya se ve un equilibrio líquido-vapor, la traza negra sería el líquido-vapor, y en este caso acá todo el vapor. Fíjense que acá tengo toda esta área para contactar, y en este caso tengo esta área. En función de lo que hayan diseñado esta gente, puede ser mayor o menor, según la aplicación. Siempre tienen que ver para... Esto también es muy empírico, hay que probarlo en campo y ver cómo van, y a esto es a lo que se dedican mucha gente que hace estos diseños, a probar sus diseños y ver cómo, capaz que obtienen un híbrido entre estos dos, que es bueno para, no sé, para separar no sé, un aldehído y un etanol. Un aldehído y un alcohol, quiero decir. Bueno, vamos con otra de columna de relleno a nivel experimental. ¿Les parece? Y damos cierre a columnas de destilación. Así después la semana que viene charlamos un ratito de columna de absorción directamente. Esto se lo subo a los videos, sí, en la medida que me deje, porque son medios pesaditos, pero se los subo. Fíjense que acá lo que está probando es lo mismo que el caso anterior, pero con un relleno desordenado y tiene anillos de pal, ¿no? Eso es con una carga normal, ¿no? Así quedan distribuidos los anillos de pal, el relleno desordenado, a lo largo de la torre. Fíjense que no quedan puestos uno arriba del otro, sino que queda compactado. Fíjense también cómo el líquido desciende. Bien, fíjense que hay en algunos puntos, como cae el líquido, que tiende a ser siempre el mismo patrón. Una vez que ese patrón
se compactó y como estos son compresibles, porque básicamente termina siendo compresibles los anillos, se canaliza. Y eso es lo que hay que evitar. Ahora van a ver cómo termina el video, ¿no? Ahí ya empezó a funcionar la torre porque empezaron a dar una carga de gas mayor. Y fíjense que el equilibrio de vapor es a lo largo de la torre. Eso que ven ahí, que está acá con estos bulones, es la boca de acceso hacia la torre, o boca de hombre. Usualmente esos tienen un diámetro de 24 pulgadas en las torres como mínimo, así pueden acceder. Así que no se vayan del peso porque si no pasan por 24 pulgadas, se van a perder el acceso a la torre. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que empiezan a exigir la torre, ¿con qué? Con mayor carga de gas. Y ahora, ¿qué pasa? Entra en equilibrio. No solo el relleno, sino también la coraza de la torre. Llegan a ese punto. Eso es lo que hay que evitar y lo que hay que tratar de que no funcione así. Bueno, chicos, esto fue un poco de lo que